Muy buenas noches, mi nombre es Milton Fabián Bermúdez Marín, estoy estudiando en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, ¿sí? Estoy estudiando profesional en agronomía. En esto yo lo estoy acompañando con un tema de la materia de biología que tiene que ver o trata de la osmorregulación y homeostasis. Vamos a comenzar con unos conceptos pues muy básicos sobre la osmorregulación, ¿sí? Es la forma activa de regular la presión osmática. ¿Qué es la presión osmática? Pues es lo que denominamos nosotros actualmente en biología como ósmosis, que es como una difusión pasiva caracterizada por el paso del agua, ¿sí? Disolvente a través de la membrana semipermeable o membrana plasmática del medio interno del cuerpo para mantener la homeostasis, ¿sí? De los líquidos del cuerpo. Esto evita que el medio interno llegue a estados demasiado diluidos, ¿sí? O concentrados. Ahora el concepto de homeostasis es el conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan al mantenimiento de la constancia en las propiedades y en la composición del medio interno de un organismo, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado, ¿sí? De materia y energía con el exterior. Teniendo en cuenta pues estos dos conceptos básicos, ¿sí? Digamos que había que hacer tres laboratorios. Vamos a empezar pues digamos con el laboratorio 1 y después el laboratorio 2. En el laboratorio 1 pues tenemos tanto en el 1 como en el 2 tenemos pues una botella plástica, ¿sí? Digamos que en el interior hay una solución, ¿sí? Con una concentración de sal más colorante. En el caso del laboratorio 1 pues está internamente dentro de la botella, ¿sí? Lo divide entre la solución 1, que es la del, digamos, tarro, hacia la solución 2, que es, pues, en este caso, agua, ¿sí? Una, un papel celofán, que aquí, pues, se alcanza a notar. Digamos que este papel celofán es el que va a cumplir la función, ¿sí? De una membrana semipermeable, ¿sí? O membrana plasmática que nos va a permitir mirar el flujo, ¿sí? Digamos, del agua para que se haga el proceso de osmorregulación, que es el que les comentaba, que era digamos que lo que busca es que el cuerpo mantenga digamos, una situación constante, ¿sí? O con una concentración, digamos, normal. Entonces, en el laboratorio 1, ¿sí? Como se evidencia, la solución está interna, ¿sí? Y en el laboratorio 2 pues la solución está en la parte externa y en la parte interna colocamos, digamos de cierta manera, el agua, ¿ya? Pasado las 3 horas, pues en el laboratorio 1, ¿sí? Se observa que hay una coloración en el agua. Esto quiere decir que sí se cumple el proceso de osmorregulación, porque del interior de la botella pues ha pasado, ¿sí? Digamos de cierta manera, agua para tratar de mantener el equilibrio, que es lo que hablábamos actualmente. Y digamos que en el laboratorio 2, ¿sí? Si lo notan, ¿sí? Digamos que si notan aquí, miren, el soluto, la concentración, pues, que está en la parte inferior de sales, ¿sí? Con colorante, aumentó significativamente. Si lo notan, hay un aumento significativo, ¿ya? Y una disminución, ¿sí? En la botella. Esto quiere decir que, pues, efectivamente, hay un paso a través del papel celofán, que es, digamos, en este caso, nuestra membrana semipermeable, ¿sí? Que es la que nos está permitiendo de cierta manera que haya este paso de agua para que de una u otra manera en el laboratorio 1 y en el laboratorio 2 miremos el caso de osmorregulación, o sea que efectivamente en ambos casos se está dando, digamos, este componente de osmorregulación. Teníamos un laboratorio 3. En este laboratorio 3 pues los implementos son en este caso son tres vasos, ¿sí? En tres vasos, sal y digamos, en este caso se hizo con papas con sus respectivos diámetros iguales, ¿sí? Y gruesor. En el vaso, en el primer vaso, ¿sí? Lo que hicimos fue dejarlo sin sal, ¿sí? Totalmente agua. En el segundo vaso lo que hicimos fue colocar una concentración muy pequeña de sal, media cucharada,
y en el tercer vaso lo que hicimos fue hacer una concentración de 4 cucharadas de sal. O sea, lo que hicimos fue digamos de cierta manera, una solución o un soluto mucho más fuerte, ¿sí? Más concentrado, ¿ya? Tenemos una tabla de medidas, ¿sí? Esta tabla nos va a permitir, digamos, tener unos datos y ver cómo es el comportamiento desde el día inicial hasta las 24 y luego hacia las 48. Entonces, como lo pueden ver, entonces en la rodaja 1, la rodaja 2 y la rodaja 3, ¿sí? El día inicial cero, tanto su diámetro como su grosor son idénticos, son iguales, empezaron en 4,2, ¿sí? Y su grosor empezó en 1. ¿Sí? Su consistencia, quiere decir que su textura, el momento de tocarla, pues se sigue siendo una textura dura, ¿ya? 24 horas, ¿sí? Después, pues físicamente podemos ir observando uno que aquí hay un incremento de tamaño, esta está normal y esta comenzó a disminuir, pero fuera de disminuir comiencen a ver que hay una tonalidad café. Esta tonalidad café se da cuando, digamos de cierta manera, ya esta papa está comenzando a deshidratarse. Recuerden que está en una concentración de mayor de sales. ¿Listo? Entonces, tomando el día 2, ¿sí? Rodaja 1, hay un incremento sustancial del diámetro de 4.5, ¿sí? De 4.2 a 4.5, de un grosor de 1.2, diferencia inicial a 1, sigue siendo, digamos, dura, ¿ya? La rodaja 2 de 4.5 pues se ha mantenido un poco más estable en 4. Perdón, de 4.2 se ha mantenido estable en 24 horas a 4.2, ¿sí? Su grosor inicial es de 1, efectivamente en 24 horas sigue siendo 1. Aquí cambia un poco la textura, ¿sí? De la papa, ya no es tan dura, ya es un poco más flexible, pero si ven no ha perdido su, digamos, ni su diámetro ni su grosor en 24 horas. La rodaja 3, ¿sí? En este caso, si arranca con 4.2, si hay una disminución a 4, ¿sí? Arranca con un grosor de 1, en este caso pues ya vemos una disminución a 0.8. Su consistencia de dura plaza un poco más flexible, muchísimo más flexible, ¿sí? que la rodaja 2 en este caso. Ya prácticamente pues ya nos está dando un inicio de cómo es el comportamiento y qué tipo de soluciones podemos estar teniendo en cada uno de estos vasos. El día 3, ¿sí? 48 horas después, pues efectivamente vemos, ¿sí? Como se evidencia primero físicamente visual, que el vaso 1 o la papa del vaso 1 se ha incrementado. Entonces, mirando la tabla, ¿sí? Dice que tiene un diámetro de 4.7, comparación con el inicial que es 4.2, pues sí, su tamaño se aumentó considerablemente, ¿sí? Su grosor de 1 pasa a 1.2, su consistencia sigue siendo duro. El agua ya no se conserva como tan clara, ya hay un poco de turbiedad. Pero ahora hablemos de, digamos, la solución 2. La solución 2, pues efectivamente miren que siguen conservándose. Arranca el día inicial en 4.2, termina en 48 horas con 4.2, ¿sí? Su mismo grosor de 1 a 1, pues digamos por estar dentro de una solución, pues sigue siendo un poco flexible, ¿ya? Y hablamos ahora de la tercera. Miren, la tercera papa, si ustedes notan, en comparación con la primera, pues es gigantesca, ¿sí? Su reducción es muchísimo, muchísimo, muchísimo. En comparación con la segunda, ¿sí? O la del medio, si lo notan, hay una disminución mínima, o sea, menor aquí, y su grosor también. La tabla nos indica que efectivamente de 4.2, pues su diámetro final fue de 4, ¿sí? Pero que su grosor, que inicialmente era de 1, comenzó a disminuir a las 24 horas a 0.8 y finalmente quedó en 0.7 y se volvió mucho más flexible. Sigue conservando su color café. Recuerden que esta papa bajo estas condiciones me está demostrando que tiene una deshidratación como tal. Entonces miren, teniendo en cuenta esta tabulación o esta tabla, ya podemos contextualizar qué tipo de soluciones hay en el vaso 1, vaso 2, vaso 3. Y decimos que en el vaso 1 hay un estado hipotónico, ¿sí? Que en el vaso 2 isotónico y que en el vaso 3 hay un estado hipertónico o hipertónica. ¿Okay? Conceptos pequeños para que nos ayudan a contextualizar que efectivamente lo que estamos viendo
físicamente, más lo que está tabulado, digamos, de cierta manera, estadísticamente, podemos dar un concepto de que hipotónica es aquella que tiene menor concentración de soluto en el medio exterior en relación al medio interior de la célula. En este caso, ¿sí?, podemos observar que es cierto. Miren, es un vaso que solamente se utilizó agua. Recuerde que la papa tiene, pues si lo notan o si la pueden probar, tiene cierta cantidad de sales. Entonces es cierto lo que nos está diciendo aquí el texto, ¿vale? La segunda, ¿sí?, que es isotónica, es que las concentraciones relativas del soluto y de agua son iguales en ambos lados de la membrana. Si ustedes notan, pues este fue el que se le echó media cucharada de sal, y recuerden lo que les decía, pues la papa tiene cierta cantidad de sal. Entonces lo que creo que se dio es con la media cucharada es que se igualaron, digamos, los solutos en ambas. Por eso no vemos un comportamiento, un cambio, y podemos sí dar una definición de que si es una solución o un estado isotónico. Hipertónica, sí, que es la 3, sí. Recuerden que fue la que echamos mayor cantidad de sal al vaso exterior. Ya nos dice que es aquella que tiene mayor concentración de soluto en el medio externo. Efectivamente eso lo tiene, por lo que una célula de dicha solución pierde agua, ¿sí? Entonces por eso, por la pérdida de agua, ¿sí?, es, digamos, que de cierta manera se nota, digamos, su disminución de diámetro, ¿sí?, y gruesor. Y miren que no es mentira, es decir, que la presión osmótica, llegando incluso a morir por deshidratación. Entonces este color café efectivamente nos está diciendo que hay, digamos, de cierta manera, una deshidratación en la papa. Habían unas preguntas relacionadas con el texto que dice así: ¿qué función cumple el papel de celofán en los dos montajes, tanto 1 como 2? Pues como les había dicho anteriormente, ¿sí?, el papel celofán lo que de cierta manera estaba trabajando, sí, en los dos experimentos fue como una membrana semipermeable, que era la que nos permitía el paso de agua de, digamos, del laboratorio, de ambos laboratorios, tanto 1 como 2, para poder que hubiera una regulación en el cuerpo, sí, porque recuerden que tiene que haber una regulación para que el cuerpo no sea ni muy diluido, pero tampoco que vaya a ser muy concentrado. O sea, digamos que mantengan el equilibrio. De esa manera, pues, el papel celofán cumplía esta función, ¿sí?, de semipermeable. La otra pregunta es: ¿cómo se puede explicar los cambios observados en 3 montajes y qué relación tiene dichos cambios con el proceso de osmorregulación y homóstasis? Justificar, pues, la respuesta, pues realmente que es un mecanismo conocido como osmosis, debido a que se observa en los 3 experimentos el paso del agua desde una solución con menor concentración, ¿sí?, de soluto hacia una concentración mayor. Se relaciona el proceso de osmorregulación y homeostasis. Estos dos procesos regulan el paso de sustancias entre ingresos y salidas de sustancias en las células. Y por la última pregunta dice: ¿existe relación entre los montajes relacionados y el concepto de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas? Pues realmente sí. En cada uno de los montajes podemos observar cada comportamiento teniendo una visión de cada solución, y a medida que a medida que pasa el tiempo observamos si es una solución hipotónica, ¿sí?, que fue la primera, que es la que les comentaba, que la hipotónica es que tiene solamente agua. Y recuerden que la papa, hablamos en su momento que la papa tiene una concentración de sal. Entonces el medio interno, ¿sí?, su sal, su soluto es mayor que el externo. Entonces por eso podemos hablar de la parte de solución hipotónicas, perdón. Hablamos también de las solución, pues, como hablábamos del dibujo 2, isotónica, ¿sí? Pues es sencillamente que lo que hicimos fue que el medio soluto exterior, ¿sí?, lo nivelamos junto con el medio interior, que es la papa. Recuerden que la papa tiene cierta concentración de sal. Lo que hicimos fue en el medio exterior colocar esta concentración, igualar cargas, y no vimos, ningún cambio sobre la papa, tanto en su grosor como en su diámetro. Y finalmente, pues, si las hipertónicas, pues era lo que hablábamos, que lo que hicimos fue
que una carga pues muy concentrada, ¿sí? En la parte exterior, ¿sí? Muchísimo más que la parte interior, que en este caso era la papa, las células de la papa. Lo que comenzó a hacer fue, digamos, de cierta manera liberar agua para poder, entre comillas, buscar el equilibrio, pero desafortunadamente pues es una solución con mayor concentración de sales, y lo que está haciendo es deshidratarla porque pues no se alcanza. Es la única manera, o es la manera pues adecuada de poder ver un proceso o una solución hipertónica. Espero pues que ha sido de su agrado este contexto, estas diapositivas. Muchísimas gracias pues a todos ustedes y a mis compañeros.